vamos a conocer si es que las exportaciones e importaciones, por supuesto, se están viendo afectados. Hay que recordar que Ecuador, a nivel de América del Sur, Ecuador es nuestro tercer socio comercial más importante. Y vamos a conversar precisamente con el director de ADEX, de la Asociación de Exportadores, Edgar Vázquez, para que nos dé detalles sobre esta relación comercial. Bienvenido, muchas gracias por esta comunicación. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y bueno, creo que has mencionado algo muy importante. Ecuador claramente es un socio comercial relevante para el Perú y con algunas características que seguro vamos a profundizar. Pero yo quisiera empezar señalando que es sobre todo un importante mercado para productos con valor agregado del Perú y para las pequeñas, medianas empresas peruanas. Entonces es un mercado que por su proximidad, al ser un vecino, por el idioma, por las facilidades logísticas de poder ir por mar, por tierra, es un importante mercado para este tipo de unidades empresariales en el Perú. Empiezo con esta pregunta, ¿no? ¿Corren riesgo nuestras exportaciones en el corto plazo o al mediano plazo debido a esta situación que se vive en Ecuador? No, en el corto plazo no. Hay que tomar en consideración que normalmente, las relaciones comerciales entre Perú y Ecuador han venido fortaleciéndose mucho desde la entrada, obviamente, de los acuerdos de paz entre ambos países. Y cuando se dan relaciones comerciales específicas entre empresas, estas relaciones normalmente se manifiestan con meses de anticipación. Es decir, el envío de hoy fue un acuerdo que se dio hace 2, 3, 4, 6 meses, dependiendo del tipo de producto, del tipo de industria de la que estamos hablando. Entonces, lo que sí puede haber son cortes específicos en la logística, ¿no? Si es que la circunstancia fuera una que en el Ecuador se prolongue en demasía y que afecte, por ejemplo, las vías de comunicación, que afecte el normal tránsito de camiones, que afecte el normal o la normal operación de puertos, aeropuertos, ahí sí podría haber una afectación logística más que comercial en el corto plazo. Pero hay que obviamente monitorear con bastante claridad y detalle lo que vaya a ocurrir en Ecuador. Y dependiendo de ese tiempo, sí podríamos ver si finalmente esto se manifiesta ya también a nivel comercial, es decir, en empresas ecuatorianas que empiezan a tener problemas para poder distribuir sus productos en el mercado ecuatoriano y por ende también por ello que empiecen a comprar menos del exterior, empiecen a producir menos y ahí sí con eso se empezarían a reducir seguramente contratos comerciales no solo con el Perú, sino con otros países, pero esto sería un escenario ya, mucho más grave, mucho más prolongado. Esto es algo todavía muy reciente y hay que monitorearlo muy en detalle. Esta declaratoria de emergencia de parte del gobierno peruano en la frontera con Ecuador, ¿no podría o no pondría en riesgo el envío de los productos peruanos hacia Ecuador? ¿No podría generar lo que usted refiere, cortar la cadena logística? No, porque no se está cerrando la frontera, pero lo que sí va a ocurrir es que seguramente las autoridades de ambos lados de la frontera van a incurrir en algunos esfuerzos adicionales de revisión de cualquier tránsito, tanto vehicular como cualquier otra vía en otros casos, pero principalmente la parte vehicular en la frontera, porque, como comprenderán en estas circunstancias, podría ser una vía de salida de estas, delincuentes que están haciendo estas acciones en el Ecuador, de ingreso hacia el Perú, y por ende, tanto por el lado ecuatoriano como por el lado peruano, tendría que reforzarse los controles. Eso podría generar cierto retraso, pero no se han cerrado las fronteras. En ese sentido, hay que ser muy claros y guardar la calma, monitorear, por supuesto, pero nuevamente, no ha habido un cierre de frontera. Lo que hay es un fortalecimiento de la vigilancia, lo cual es, creo, lo correcto. Y nuevamente, puede generar ciertos retrasos, pero eso no implica aún un impedimento de acceso. Si en algún momento la circunstancia transcurriera hacia un agravamiento y por ende necesidad de cortar el flujo normal fronterizo, ahí sí, por supuesto, estaríamos en una circunstancia mucho más compleja, ¿no? Actualmente, ¿cómo, o hasta el 2023, cómo le fueron a las exportaciones e importaciones entre Perú y Ecuador? ¿Han ido bien o se ha registrado algún tipo de caída? No, miren, la estadística que tenemos del año 2023 es todavía hasta el mes de noviembre, todavía no se cierra la estadística de diciembre, pero los primeros 11 meses la exportación peruana ha venido cayendo a Ecuador, 9,7% más o menos,
principalmente por una fuerte contracción de nuestros dos principales productos exportables hacia el Ecuador. Estamos hablando de los alimentos para animales. Recuerden que Ecuador es un importante exportador de langostinos y el Perú fabrica alimentos balanceados precisamente para esa industria. Esta exportación ha retrocedido y el segundo importante componente de nuestra exportación hacia Ecuador es la harina de pescado, que también sirve precisamente para la alimentación, en este caso sobre todo la industria acuícola ecuatoriana. Esa exportación del Perú de harina de pescado ha caído 13% en los primeros 11 meses. Esos son los dos principales productos que el Perú le exporta al Ecuador. Entre ambos estamos hablando de cerca de 22% del total de lo que el Perú le exporta a Ecuador. Ahora sí, la exportación peruana al Ecuador es muy diversificada. Estamos hablando de más de 1.260 distintos tipos de productos que le exportamos al Ecuador. Para que tengamos una idea, los 10 principales productos concentran cerca del 40% del total en nuestra exportación al Ecuador. En cambio, nuestras importaciones sí están más concentradas. Importamos principalmente petróleo, ¿no? Combustibles. Estamos hablando que entre petróleo crudo y digamos, combustibles ya refinados, el Perú exporta importan, perdón, cerca de 63% de todo lo que le importamos a Ecuador. Los 10 principales productos que le importamos a Ecuador concentran el 82% de todo lo que le exportamos. Es decir, la importación está más concentrada que la exportación, que en nuestro caso es más diversificada. Y en el caso de la importación, sí ha venido teniendo un crecimiento en los primeros 11 meses de casi 10.8%, debido, como sabemos, a sobre todo el aspecto relacionado a las cotizaciones de los combustibles en los últimos tiempos afectados por el escenario internacional. Precisamente en el caso de estos combustibles, ¿no? y de la materia crudo, el crudo de petróleo que viene de Ecuador, ¿nos podría preocupar a nosotros un incremento de precios? ¿Podría impactar ello? No en este momento. Recuerden que los hechos más graves de violencia en Ecuador han estado sobre todo en la provincia del Guayas, que la principal ciudad es Guayaquil, obviamente. La zona productora petrolera de Ecuador está más al norte, sobre todo en la provincia de Esmeraldas, ahí están las principales refinerías, y este petróleo viene normalmente por mar. Entonces, no ha habido hasta el momento, primero, ninguna afectación compleja sobre la parte de la refinería de petróleo en Ecuador. Segundo, sobre la actividad marítima de combustibles desde Ecuador hacia el resto del mundo, incluyendo el Perú. Así que en el corto plazo no debería ocurrir algún inconveniente. Nuevamente, este es un escenario. Si el escenario fuera uno en el que estos hechos de violencia se extienden más en el territorio ecuatoriano, se trasladan hacia las provincias de Esmeralda, ponen en aprietos o en complejidad las operaciones de las refinerías y de los pozos de la exploración petrolera en Ecuador, ahí sí podríamos estar en un escenario en el que tendríamos que, obviamente, buscar otros proveedores globales que nos permitan cubrir estas posibles inconveniencias que podríamos tener en el abastecimiento ecuatoriano. Pero ese es un escenario en el cual todavía no estamos. En estos momentos, en el corto plazo, no es esa la circunstancia. Nuevamente hay que mantener un monitoreo muy importante de esto. Hay algo que es muy característico de la economía ecuatoriana, a diferencia del Perú, en donde Lima, la región Lima, concentra gran parte del Producto Bruto Interno en el país. En el caso de Ecuador, estamos hablando que es un poco más diversificado, ¿no? Casi 25% de la economía ecuatoriana, es decir, el 50% de la economía peruana está distribuida entre la provincia del Guayas, con Guayaquil, y la provincia donde se encuentra la capital, que es Quito. Entonces estamos hablando que en este caso los hechos de violencia que todos hemos observado lamentablemente y nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano y con su gobierno, han ocurrido principalmente en la provincia del Guayas. Ahí lo que sí puede ocurrir es, más bien, por el lado peruano, una afectación por el lado del turismo, porque Ecuador, no nos olvidemos que es el tercer principal emisor de turistas hacia el Perú. Y esta es la época de mayor influencia, porque justamente mucho de la población del Guayas, de la frontera peruana, de la frontera con el Perú, se trasladaban hacia las ciudades de Tumbes, Piura, inclusive llegando en algunos casos hacia Lambayeque y Trujillo, por motivos de vacaciones, por motivos de visita, por motivos obviamente de viajes de playa, de turismo, etc. Lo que sí podría ocurrir si esto se extiende, obviamente, ante el peligro que están teniendo los pobladores de esta zona, es que lo lógico es que quieran mantener en resguardo
su vida, sus domicilios, sus pertenencias y eviten salir de ellas, y con ello también, por supuesto, podrían evitar, digamos, o podrían cancelar o paralizar o postergar sus viajes digamos, de vacaciones, de disfrute hacia el Perú, y con eso sí podríamos tener un escenario en que más bien este proceso de recuperación que estamos intentando lograr del turismo se pueda ver afectado respecto de nuestro tercer principal emisor de turistas del mundo hacia el Perú. Ojo que Ecuador es casi el 10% de todos los turistas que recibió el mundo, el 10% son ecuatorianos. Señor Edgar Vázquez, antes de finalizar esta entrevista, al inicio usted estaba explicando que esta relación comercial entre Perú y Ecuador es muy importante, sobre todo para los que están iniciando en esta carrera, pues, de la exportación, ¿no? Sobre todo pequeñas empresas. En este caso, ¿de cuántas empresas o pequeñas empresas o microempresas se podrían ver afectadas con esta convulsión en Ecuador, teniendo en cuenta que es uno de sus destinos principales de envío? Sí, estamos hablando de que, primero, que más del 90% de las empresas exportadoras son MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas. Y de ellas estamos hablando de más de 1000. Entonces, recuerden que nosotros exportamos, como les mencionaba al inicio, más de 1260 distintos tipos de productos, desde montos que van de los $10.000 hasta, bueno, en consolidado, pues estamos hablando hasta de $200 millones, que son los alimentos para animales, ¿no? Entonces estamos hablando en realidad de una cantidad muy amplia, diversificada de productos. Si bien los más importantes, como he mencionado, es alimento para animales y harina de pescado, exportamos productos agrícolas, exportamos confecciones, exportamos productos derivados de la minería, maquinarias, alcoholes, etcétera. Es decir, la oferta exportable peruana hacia Ecuador es muy diversificada. Y nuevamente el mayor componente son MIPYMES. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué es así? Porque hay un crecimiento natural, como en cualquier actividad económica, ¿no? Uno empieza en los escenarios en donde se siente relativamente más cómodo, con más confianza. Y Ecuador no solamente es un país vecino, tiene el mismo idioma, prácticas comerciales similares, pero además la logística es relativamente sencilla, porque los pymes pueden aprovechar la logística terrestre, no hay mucha complejidad, no necesitamos ir, digamos, exportar a Ecuador a través de puertos, ¿no? También hay, por supuesto, los grandes volúmenes de harina y estas cosas van por puerto, pero los productos de manufacturas diversas pueden ir por carretera sin ningún inconveniente, o incluso aquellos perecibles de alto valor pueden ir por vía aérea hacia Quito, y estamos hablando de un viaje que de básicamente 2 horas, ¿no? Es decir, las facilidades son más amplias, el idioma, la cultura, y por eso es que normalmente estos países de Sudamérica, de América Latina en general, son un taller de ensayo para las empresas exportadoras cuando empiezan su actividad a escala global. Entendido. Le agradecemos mucho por esta entrevista, señor Edgar Vázquez. Él es el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, CIEN, de la Asociación de Exportadores